¿Cualquiera daría lo mismo? Sí, quizás haciendo uno puedo hacer el otro también. Claro, y sí, es la idea. Bueno, entonces, bueno, arranquemos por este, que es más sencillo, pero la técnica es la misma. Solamente que acá hay que hacer algunas cuentitas de más. Eh, Así que, dale, vamos a copiarlo y lo ponemos en una página nueva. Así que vamos a dejarlo acá. Bueno, entonces, eh, fíjate que es similar al, al ejercicio que hicimos, creo que la clase pasada, donde teníamos que probar que la derivada de una expresión, donde la misma incluía a una función desconocida, pero que teníamos como dato de que era derivable, eh, bueno, por definición igual podíamos sacar la derivada. Por supuesto que la derivada iba a quedar en términos de la derivada de esa función desconocida. Acá pasa algo parecido. Fíjense que tanto F1 como F2, que son como las dos partes del ejercicio, pero son dos ejercicios distintos, ¿no? Eh, Tenés incluida una F y acá además de una F tenés incluida una G. Entonces las fórmulas de estas funciones no las conocemos, las funciones estas son parte de la expresión de otra función que se llama F1 y F2 justamente. Pero la diferencia está que acá nos piden calcular concretamente el valor de la derivada en un punto. En el primer caso nos piden calcular la derivada de F1 en el x igual a cero. Y bueno, la derivada de la F2 también, pero no importa, vamos a hacer la de F1, así que... Y fíjate que para eso nos tienen que dar una serie de datos. El primero y fundamental es este, ¿no? F y G son derivables, eso te lo tienen que decir. Acuérdense que en el ejercicio que hicimos la clase pasada empezamos diciendo lo mismo. Es un dato fundamental, si no todo esto no tiene sentido. ¿Cómo me voy a poner a derivar algo que contiene como parte constitutiva una función que yo no sé si se puede derivar o no? O sea, es como... Bueno, pero acá además nos tienen que dar datos concretos en el punto donde me piden la derivada. Y fíjate que el dato concreto es cuánto vale la función en el número cero y cuánto vale la derivada de la función f en el número cero. ¿Por qué? Porque la función f1 está en términos de la función f y yo para poder calcular la derivada necesito saber justamente cuánto vale el valor de la función de la cual deriva y en particular la de la derivada también. Pero acá estoy hablando de la derivada de f, no de f1, ¿no? Bueno, me parece que eh, eh, es más razonable ya directamente hacerlo porque ahí se entiende mejor. Bueno, primero empiezo por el principio, claramente, ¿no? ¿Qué será hacer la derivada de f1? Primero pongámoslo en un x0. ¿M? Bueno, esto por definición es hacer el límite cuando la variable incrementada x, o sea, el delta x tiende a cero, de f1 evaluado en el x0 incrementado menos f1 evaluado en el x0 sin incrementar. Todo dividido delta x. O sea, definición de derivada que ya escribimos 40 veces. Ahora, en particular, a nosotros nos los piden en x0 igual a cero. Así que yo, en este caso, como es la derivada puntual, bueno, reemplazo la misma definición, la derivada de f1 ahora en el valor cero de x, es el límite cuando delta x tiende a cero de f1 en cero más delta x menos f1 en cero. Fíjense cómo acá
aparece el valor de F1 en el número 0, ¿no? Que ahora lo vamos a reemplazar, dividido delta X. Bueno, paso siguiente, reemplazo. Ahora vamos a reemplazar todo esto eh, en lo que vale F1, que es esta fórmula que está acá. Es el coseno de X dividido esa función f de X que es desconocida. No confundamos por favor F1 con F, ¿no? Son cosas diferentes. Bueno, entonces acá ponemos el límite, ¿no? De delta X tendiendo a 0. Y entonces empezamos a reemplazar. Tengo que reemplazar esto que está acá, hay que ponerlo en la fórmula esta que está acá. Y lo mismo el 0. Voy a ponerlo acá. Así que primero me queda el coseno de... La verdad que poner 0 más delta X es medio ridículo, ¿no? Porque ya sabemos que sumar 0 nos da directamente delta X. Así que pongamos delta X. Dividido abajo f de delta X. ¿Ven? Como estoy reemplazando en F1, que es este cociente, cada aparición de la X la voy a reemplazar por este argumento, que es 0 más delta X, que es delta X, por supuesto, ¿no? Pongámoslo acá porque si no parece como que estamos haciendo cosas. Bien. Ahora, siguiendo, me dice, tenés que restar F1. Ahora, esto es la imagen. ¿Cuánto vale F1 en el 0? Bueno, hay que reemplazar a la X por 0. Entonces me queda el coseno de 0 dividido. ¿Ven que aparece F de 0? Y acá, si a mí no me dicen de dato cuánto vale F de 0, me quedé frenado, no puedo hacer nada. ¿Por qué? ¿Y por qué no? Porque no conozco yo la fórmula de F. Entonces, por eso acá me están dando de dato cuánto vale F de 0. F de 0 vale 2. Entonces yo ya sé que esto va a valer 2. Bueno, ahora vamos a reemplazar las cosas que podemos calcular. Y entonces, a ver, esto me quedaría, a ver, límite delta X tendiendo a 0. Acá no puedo reemplazar nada, tengo que dejar todo como está, coseno de delta X sobre f de delta X, ¿no? Y, a ver, menos, bueno, el coseno de 0 vale 1, ¿no? Bueno, y f de 0 vale 2, pero acá lo tenemos que, si uno se pierde o no se da cuenta, tenemos que recordarlo, ponerlo si querés en un costadito, por hipótesis, ¿no? Por dato, digamos, de entrada. Te están diciendo que f de 0 vale 2, ¿no? Entonces, y ¿qué faltaría ver? Bueno, me parece que lo que faltaría hacer ahora es directamente, en vez de poner dividido delta X, para escribirlo más lindo ponemos por 1 sobre delta X, porque como ya dijimos, dividir por algo es lo mismo que multiplicar por su inverso. Bueno, entonces hasta acá Una quedó... pregunta. Sí. También podríamos haber puesto delta X por los denominadores, ¿no? eh, vos decís multiplicar este por estos dos. Sí, se puede hacer eso, ¿no? Sí. Sí, sí, por supuesto, claro, sí, sí, sí. De todas formas Bien. va a quedar ahora, porque acá hacemos el denominador común, ¿no? Y el delta X ya nos queda multiplicando, pero sí, sí, tenés razón, claro. Acá directamente puedes multiplicarlo por este y por este, ¿no? Pero sería justamente esto que está acá, ¿no? Haríamos la propiedad distributiva de 1 sobre delta X. ¿Ves? Haces este por este y este por este, ¿no? Sí, es lo que decís, sí, pero perfecto, sí, sí, tranquilamente. Bueno, entonces ahora, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es que me tiene que aparecer F', no F1'. F1' es lo que estoy sacando. F', porque es el dato que me falta usar. F' en 0 vale 3. A ver, vamos a poner acá, me parece que cuando uno está haciendo estas cosas por primera vez o en las primeras veces, está bueno que uno se ponga como cartelitos, o que sería como una especie de cálculo auxiliar,
O sea, ¿qué es f' en 0? Es hacer, ya directamente lo pongo, límite para delta x tendiendo a 0 de f de 0 más delta x menos f de 0 dividido delta x. Es decir, donde aparezca esto, por definición, es la derivada de f en 0. Y esto, por dato, me dicen que tiene que valer 3, ¿no? Porque me lo dicen acá arriba, ¿no? O sea que, si nosotros, cuando estemos trabajando con este límite, me aparece esta fórmula, me aparece f en delta x, porque 0 más delta x es delta x, ¿no? Acá se simplifica un poco la cosa porque tenés un 0 ahí sumando, ¿no? Si tuvieras otra cosa hay que dejarla, ¿qué va a ser? Bueno, menos. Cuando te aparezca esto, vos sabés que esto existe y vale 3. Ese es el dato que te dieron, ¿no? Así que está bueno que tengamos presente esto, ¿no? Porque en algún lugar de lo que hagamos acá, va a aparecer esto, o debería aparecer, para poder usar el 3, ¿no? Bueno, a ver, seguimos un poco y a ver cómo sigue esto. Saco denominador común, sigo para abajo acá. Límite delta x tendiendo a 0. A ver, el denominador común sería 2 veces f en delta x, ¿no? Y ya que está, multipliquemos por este delta x, como decía ahí el compañero, porque la verdad que poner 1 sobre delta x ahora es al pedo. Entonces, hagamos. eh, a ver, este dividido este multiplicado no, vamos a hacer las cosas bien, para no, tranqui, porque después por ahí nos mareamos. No. Hagamos primero el denominador común para agrupar estas dos fracciones en una sola. Este dividido este nos da 2, o sea que me queda por coseno de delta x, menos este dividido este da f de x, que es por, ahí está, f de delta x, perdón. Bien. Ahora sí, lo que hago es por 1 sobre delta x. Si no estábamos haciendo líos, lo que estaba haciendo antes, quería límite delta x tendiendo a 0, y entonces acá, a ver qué me va quedando. A ver, me va quedando 2 coseno de delta x menos f de delta x, todo dividido 2 delta x por f de delta x. Bueno, y ahora hay que mirar esto con un poco de... Cuando, Sí, le hago una pregunta. Cuando sumamos el delta x abajo, claro, lo multiplicamos, lo que escribió recién. Arriba hay que sumar algo también. no, porque estamos multiplicando como dos fracciones, ¿no? Y las fracciones se multiplican, digamos, numerador por numerador, que me queda igual, y denominador por denominador, ¿no? O Ah, sea, está bien. acá sí tendríamos que hacer distributiva, ¿no? Pero, pero acá no. Digamos, acá ya esto es toda una sola fracción. Por eso justamente hice el denominador común. Entonces acá directamente, si vos querés multiplicar por otra fracción, es el de arriba por el de arriba y el de abajo por el de abajo, ¿no? Bueno, si uno acá hace este, si uno acá hace el reemplazo directo, fíjate que me estaría quedando 0 sobre 0, ¿no? O sea que acá hay que salvar la indeterminación de alguna manera. Así que, bueno, vamos hacia eso, vamos a salvar la indeterminación. ¿Y cómo vamos a hacer eso? A ver. Em, llegado a este punto, lo que podríamos hacer, a ver, ¿qué es?
porque f de 2, ¿cuánto vale? Perdón, f de 0 vale 2. Entonces cuando este tiene, acá te queda 2, acá te queda 1, 2 menos 2, 0, y abajo te queda un 0 más grande que tu cabeza. Bueno, entonces al tener que salvar la indeterminación, por ejemplo, podríamos, a ver, podríamos, por ejemplo, porque, a ver, tenemos que ver qué tiene que aparecer, y lo que tiene que aparecer es esto, ¿no? Y f de 0 vale 2, que acá no lo reemplacé porque no me di cuenta. Acá, f de x menos, en realidad f de 0 no va a aparecer, lo que te va a aparecer es 2, porque f de 0 vale 2, por hipótesis, ¿no? F de 0 vale 2. Y f' en 0 vale 3. Estos son los datos que a vos te dan de entrada, ¿no? Entonces, lo que nos tiene que aparecer es f en delta x menos 2 dividido en delta x, el límite, ¿no? Y este límite sabemos que nos va a dar 3. Ahí está, vamos a dejar. Ahora, esto nosotros lo deberíamos descubrir acá, ¿no? Y algo parecido hay. Fíjate que hay un 2, hay un f delta x, está f delta x acá, está el 2 acá, pero la verdad que igual así es como que todavía está este coseno acá rompiendo un poco los, digamos, los esquemas. Entonces, ¿qué podríamos hacer acá para que aparezca solamente f de x menos 2 o 2 menos f de x? Bueno, eh, acá aparece el coseno. Por ejemplo, podríamos sacar, a ver, multiplicamos por, no vamos a multiplicar por nada, que vamos a multiplicar por el conjugado, si acá no tiene sentido. O sí. Pues este tiende a 2. Bueno, podría ser, ¿no? Conjugado. Pero, a ver, vamos a hacer una cosa. Vamos a restar, ahí está. Vamos a sumar y restar 2. Vamos a decir, pero ¿y qué es eso? Y bueno, es lo que se me está ocurriendo. No se me ocurre otra cosa. Vamos a ver si eso funciona. Entonces, a ver, límite para delta x tendiendo a 0. ¿Por qué sumo y resto 2? Porque bueno, yo quiero que aparezca 2 coseno de delta x menos f en delta x, y acá es donde le sumo 2 y le resto 2. A ver si esto funciona, ¿no? Fíjense que sumar y restar 2 es como sumar 0, así que no estoy haciendo nada. Entonces, ahora veo que por un lado está f en delta x, ¿no? Con este menos 2, ¿no? Y vamos a distribuirlo, a ver si me queda límite para delta x tendiendo a 0 de, a ver, me va a quedar 2 coseno de delta x, por un lado, le voy a poner acá, vamos a poner menos 2, que es este que está acá, y esta parte lo voy a poner con un menos adelante, lo voy a dar vuelta. F de delta x menos 2. A ver, ¿se entiende? Esto está como en un paréntesis, ¿no? ¿Cuál es el paréntesis? El paréntesis es la raya de fracción cuando distribuyo esto. 2 delta x por f de delta x, y acá tenemos 2 delta x por f de delta x. Entonces, Profe, ¿qué pasó al más 2 que había agregado? eh, ¿Dónde está está? acá. Lo que pasa que menos por menos da más. O sea, hice para no escribir un montón, pero si no lo hacemos despacio. Es como que esta parte que está acá,
la escribo como menos, entre paréntesis, f de delta x menos 2. Es como que saco un factor común menos, ¿no? Y ese Sí, está acá. O sea, este más 2 al sacar factor común este menos, te queda menos 2, pero es más 2 cuando distribuís este menos. Cuando vos haces la propia sí, distributiva te queda menos f de x y menos por menos más 2, ¿está bien? Solamente lo puse sí, así sí, sí. para que quede, porque yo estoy, no se olviden lo que estoy buscando que aparezca esto, ¿ven? O sea, yo hice todo a propósito para que aparezca esto. O sea, hice todo lo que puedo hacer, ¿no? O sea, si sumo, resto, si multiplico, divido, o sea, como ya sabemos que hay que trabajar, ¿no? Tenía que, a mí me faltaba un menos 2, ¿está bien? A mí me faltaba. Entonces yo digo, bueno, a ver, lo pongo, pero también lo compenso, pues si no, cambio la expresión. Entonces digo, bueno, pongo el menos 2 que necesito, pero también le pongo más 2. Bueno, eh, y ahí acomodé las cosas para que me quedara de un lado ya, acá se ve que está la derivada de f en cero. Y acá vemos ahora qué pasa, para que le pongo un corchete a todo esto. Bueno, vamos a laburar ahora un poquito con esto, vamos a reescribirlo. Límite para delta x tendiendo a cero de... Para. Ay, pero yo soy un pelot... Dios mío. Bueno, ya que estamos, lo terminamos. Estamos... Ay, ya me parecía demasiado feo. No hay que hacerlo por definición esto. Acá en ningún lugar te dice que uses la definición. Es el ejercicio 6. Ya acá vos tenés que usar las reglas de derivación. Es una idiotez lo que estoy haciendo. Bueno, ya está. No importa, pero bueno, de paso practicamos un ejercicio medio complicado como para... O sea, esto que estoy haciendo por definición lo tendríamos que hacer si te lo pide el ejercicio. Si el ejercicio te dice, por definición, hallar la derivada en tal punto. Ahora, como nosotros estamos trabajando todo por definición y recién empezó, entonces yo ya encaré por ahí porque, bueno, pues estoy medio dormido. Pero, pero esto no hay que hacerlo. Igual, de hecho, a ver, lo dejo medio acá. Fíjate que acá puedo sacar factor común 2 y se simplifica con el 2 de abajo y te queda el coseno de delta x menos 1 dividido delta x por 1 sobre f de delta x. Eso es lo que nos queda de este lado. Menos, fíjate que justamente acá nos queda f de x. Ay, dale con f de x, la punta del obelisco. No, porque aparte ustedes seguramente se deben estar asustando y no es la idea. Eh, a ver, acá ponemos delta x por 1 sobre 2 por f de delta x. Lo escribí así a propósito, ¿no? Es lo mismo escrito, digamos, de manera tal de que se pueda ver a simple vista cada parte que a mí me interesa. Esto justamente es f' en cero y esto vale 3. O sea, esto tiende a 3. Esto que está acá no es indeterminado, porque ¿cuánto vale? Cuando delta x tiende a cero, f de 0 vale, ¿cuánto es? A ver, f de 0 vale 2. Eso es por continuidad, porque sabemos que una función derivable tiene que ser continua. Entonces, cuando delta x tiende a cero, todo esto tiene que tender a 2 por 2. 2 por 2, porque f de delta x tiene que tender a f de 0, que es 2. Bueno, o sea que acá ya lo tenés. Acá es 3, ¿no? Por, y acá sería, bueno, en realidad es el denominador esto, ¿no? Es 1 sobre 2 por 2. Acá, esta partecita también tiende a un medio, porque f de delta x tiende a f de 0, que es 2, y esto es indeterminado, pero este límite ya lo vimos. Acá sí tendríamos que hacer la multiplicación del numerador y del denominador por el conjugado del de arriba, para que aparezca el seno de algo sobre algo cuando algo tiende a 0. Esto posiblemente te dé, bueno, no sé cuándo da, pero es indeterminado. Pero acá no falta salvar la indeterminación, pero este ya es un límite que trabajamos. Salvar
la indeterminación. Indeterminación. Pero por eso ahí me di cuenta que este ejercicio era demasiado largo para lo que quería hacer. Entonces, esto nos sirvió como para practicar un poco más definición. Pero, ¿cómo haríamos este ejercicio? Vamos a hacerlo como hay que hacerlo, por favor. Yo pensé, digo, no puede ser. Bueno, acá igual ya está, ¿eh? Ya lo único que faltaría es hacer esta partecita, salvando la indeterminación, multiplicando arriba y abajo por el conjugado, y ya está, ya tenés cada parte, ¿no? Esto tiende a 3, esto tiende a un cuarto, esto tiende a un medio, esto hay que ver qué le pasa, y después finalmente el límite del producto es el producto de los límites, el límite de la recta es la recta de los límites, todo eso funciona porque cada partícula del límite existe, y ya está. Pero vamos a hacerlo como Dios manda. Y vamos a aclararlo acá. No hay que hacerlo por definición. Podemos usar reglas de derivación. Reglas de derivación. De hecho, ese es el objetivo de este ejercicio. Es que vos uses la regla de derivación y te des cuenta que cuando terminaste de usar las reglas de derivación, te quedan en función de ciertos datos que los tenés que conocer, si no, no lo podés resolver. Así que vamos a hacer f1 de x, escribimos la fórmula, coseno de x sobre f de x, y ahora empezamos a derivar. Pero ahora sí obtenemos la función derivada, ¿no? Entonces, ¿cuál es la derivada de esto? Bueno, es la derivada de un cociente, ¿se acuerdan? Entonces, a ver, pongámoslo. Es la derivada del numerador, lo escribo, por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, ¿no? Todo dividido, todo este paréntesis que puse está medio como de más, así que saquémoslo. Y en el denominador, que tenemos que poner? F de x al cuadrado. ¿Está bien? Esto es lo que hay que hacer. Ahora simplemente reemplazo. Ahora simplemente... No, perdón. Primero derivo, ¿no? Estúpido. La derivada del coseno menos seno de x. Ah, me da 0 la otra parte. Por f de x menos, acá tengo que poner coseno de x, no puedo poner otra cosa. Y acá la derivada, como no conozco a f, la tengo que dejar escrita. F' de x. Y abajo no puedo hacer nada más que poner f de x al cuadrado. Sí, Dentro de una derivación podemos usar las otras propiedades de las otras determinaciones. No sé si me expliqué. Por ejemplo, dentro de esta derivación que estamos haciendo, ¿no? sí. Podemos usar la de suma, ponele. Sí, sí, o sea, vos decís, por ejemplo, la derivada de una suma o la derivada Claro, de... ¿A eso te referís o a otra cosa? Y yo no te claro. estoy... A eso. Sí, sí, por supuesto. No, no. Vos, acá directamente fue un cociente, pero hay otras funciones que son un poco más complejas. O sea, tenés un cociente, pero además en el numerador del cociente tenés una suma, que creo que es a lo que te referís. Entonces, cuando haga la derivación esa, claro, cuando haga la derivada del numerador, a su vez el numerador es una suma. Entonces tengo que hacer la derivada de una suma. Sí, sí, tal cual. Sí. Vos las reglas de derivación las podés usar cada vez que aparece eh, el momento adecuado de usarla. ¿Está bien? Acá Ok. no fue necesario porque directamente era un cociente solamente. Pero después hay otras funciones que son un poco más complejas en su expresión, ¿no? Creo que era eso a lo que te referías. Sí, Eh, sí, sí. Bien, entonces ahora llegó el momento del reemplazo. Reemplazo en cero. Entonces me queda menos el seno de cero por f de cero. Acá, donde está la x, la borrás y pones un cero, ¿no? Coseno de cero, f' en cero, dividido f de cero al cuadrado. Y ahora veo que lo que yo puedo calcular es el seno de cero y el coseno de cero. Pero todo lo otro
Yo no lo puedo calcular porque no conozco a f. Por eso necesito que alguien me diga, che, mira, f de 0 vale algo, si no, no puedo hacer nada. Que es justamente lo que me dieron de dato. Me dijeron que f de 0 valía 2 y que f' de 0 valía 3. Son las dos cosas que necesito para terminar de resolver esto. Por lo tanto, esto me queda 0, porque 0 por, bueno, vamos a poner por 2, si querés poner el menos. 0 por 2 menos, ahí está, menos 1 por 2, no, esto es 3, perdón, 3 dividido 2 al cuadrado. Y listo. El valor de la derivada de f1 en 0 es menos 3 cuartos. Bueno, fíjense la pavada que es comparado a la porquería que estaba haciendo, ¿no? No, pero esto es de delirante que soy, ¿no? Bueno, nada. Bueno, igual tendríamos que llegar a esto. Fíjate que el 3 cuartos ya lo tenemos acá, ¿eh? ¿Ves que te da menos 3 cuartos? O sea, este límite ya sabemos que nos va a dar 0. ¿Ves? O sea, ya casi lo teníamos, ¿no? Pero, porque acá teníamos un cuarto por 3, o sea, ya esto nos daba el 3 cuartos negativo, por supuesto, y esto nos iba a dar 0. Así que, bueno, pero ¿se entendió? Por favor, espero que no haya, no haya hecho daño anímico y mental por haber intentado y prácticamente terminado hacer el ejercicio por un camino que no lo haríamos, que es por definición. La definición la usamos cuando no me queda otra o cuando me lo piden específicamente. Si no me lo piden específicamente y yo puedo usar reglas de derivación, uso las reglas de derivación desde ya, ¿eh? Y este es un caso en el que puedo usar las reglas de derivación porque, aparte, imagínate, ¿sabes cuándo me di cuenta que estaba haciendo una huevada? Cuando pensé en el segundo. Porque hacer esto por definición eh, me parece que es bastante más complicado que este. Porque tenés que hacer encima la derivada como de un producto, lo tenés que hacer por definición. Y, y también sale, no digo que no, pero no es el objetivo del ejercicio. El objetivo del ejercicio es usar, aprender a manejar un poco las reglas. ¿Está bien? Bueno, no sé el que lo preguntó si le quedó más o menos claro, que fue fácil al final. O sea, simplemente derivar y reemplazar y hacer la cuenta, nada más. Eh, Sí, sí, ya pude verlo, profe. Después voy a intentar el otro. Dale, vas a ver que acá vas a tener que hacer... Una pregunta. Sí, Vio que acá nos dio f de x, pero por ejemplo, ahí nos dio el dato de que del cero, pero capaz nos daba otra función y no nos daba ningún dato, ¿no? bueno, si no te dan O sea, ningún... nos daba la función No, ya. si no te dan ningún dato y vos no conoces a la función, y más de acá no puedes avanzar. O sea, sí, podés poner acá que esto vale Tenés- 0, acá podés, esto vale 1, pero 3 no lo vas a poder reemplazar, vas a tener que dejar f' en 0. O en el dato, en el lugar donde te lo... O sea, no, si a vos no te dan estos datos, no puedes hacer nada. ¿Qué va a hacer? Los tenés que dejar así expresado. Te Está quedaría bien, está 3 bien. f... Sí, sí. ¿Se entiende, no? Sí. O por ahí vos te estás preguntando otra cosa y yo no te entiendo. Puede ser, mira que yo tengo capacidad limitada de comprensión. Eh, pero, no, esto es... eh, No, lo que decía es que si no nos dan ese dato, nos tendrían que dar la función, no, por bueno, ejemplo, no más vale, sé. pero ahí ya, si tenés la función, ya está, la derivás y listo, y haces la cuenta. Sí, sí, por Sí, supuesto. sí. Gracias, profe. Este ejercicio justamente está para que vos trabajes en forma genérica, con una F y una G que vos en principio no conocés, y después al reemplazar, bueno, te des cuenta que vas a necesitar por lo menos los valores puntuales, tanto de F como de F', tanto de G como G', que es lo que te están dando acá abajo. O sea, estos datos puntuales, por lo menos como mínimo los necesitas si querés hallar los valores de las funciones de las cuales forman parte, ¿no?
Eso es un poco el objetivo del ejercicio, que practiques un poco con estas ideas, ¿no? Bueno, listo. Em, bueno, qué lástima que estuve perdiendo tiempo. Bueno, no sé si es perder el tiempo, pero sí, no es perder el tiempo. Bueno, no sé si querían alguna cosa más que por ahí. Profe, Sí, ¿puede hacer el 5E, por el favor? 5, el 5E. Sí, sí. A ver, para que Sí, voy acá. 5E, este, para que lo copio. ese. Sí, sí. Fíjate que dice usando, acá encima te lo aclara por las dudas, ¿viste? Porque si te viene uno medio tonto como yo, que igual, por más que no te lo aclare, o qué te vas a poner a hacer por definición esto, prefiero dedicarme a otra cosa. Bueno, a ver, vamos a poner esto acá. Entonces, usando reglas de derivación, hallar la derivada. Fíjate que acá también el objetivo de este ejercicio, además de manipular simbólicamente las cosas, es que nos acostumbremos a los nombres de las variables que pueden cambiar, y uno en realidad lo que tiene que ver es el carácter de lo que significa la variable más allá de su nombre. Acá lo que uno normalmente tiene como variable dependiente y, acá no es variable dependiente, es la variable independiente. O sea, esto depende de i. Entonces, por ahí tenemos, por ahí lo que digo es una estupidez, y algunos pueden decir, bueno, sí, sí, obvio, qué sé yo, pero acá la función sería, por ejemplo, u igual a g de i, ¿no? Donde acá u sería la variable dependiente y es la variable independiente, la que acostumbramos a llamar x, pero acá se llama y. Bueno, y g sería el nombre de la función, ¿no? Nombre de la variable dependiente, nombre de la variable independiente, y g es el nombre de la fórmula que uno normalmente escribe, ¿no? Acá la fórmula es toda esta, ¿está bien? Bueno, primero es eso a tener en cuenta. Segundo, como voy a derivar usando las reglas de derivación, uno podría empezar a directamente trabajar con este producto, pero yo particularmente pienso que conviene primero hacer distributiva y escribirlo en forma polinómica, porque recuerden que la derivada se comporta mucho mejor respecto de la suma que del producto. De hecho, eh, la derivada de una suma es la suma de las derivadas, mientras que en un producto tenemos una fórmula, el, ¿no? La derivada del primero por el segundo sin derivar, etcétera. Así que, primero que nada, reescribo esto en forma conveniente. Entonces me va a quedar i cuadrado por i cuadrado, es decir, a la cuarta, menos, no, más, vamos a poner, estoy haciendo este por este y este por este. I al cuadrado por i a la menos 1 sería i, ¿no? Porque sumo los exponentes, ¿no? Tenemos igual base, producto de potencia de igual base, se suman los exponentes. Acá, ahora sí empezamos con el menos, porque voy a hacer este con este y este con este. Menos i a la menos 2 por i a la 2, te queda, fíjate, menos i a la 0, ¿no? Porque menos 2 más 2 es 0. Y por último, menos por menos da menos por más da menos, i a la menos 2 por i a la menos 1 es i a la menos 3. Vamos a reescribir i elevado a la cuarta más i menos 1, porque i a la 0 vale 1, está bien, tenemos que, sí, i a la 0 vale 1, no le demos mucha vuelta. Y acá me conviene, no me conviene nada, me conviene dejarlo tal cual. Bueno, ahora que está escrito en forma tipo polinómica esto, o sea, como suma de cosas, vamos a hablar mejor, ¿no? Ahora directamente planteo la derivada, y la derivada es la derivada de cada parte. Entonces, la derivada del primer término es 4i al cubo, más la derivada de i es 1, porque esto es i a la 1, bajás el 1, le restás, te queda 1 por i a la 0, que es 1. La derivada de una constante es 0. Y la derivada de esto, también usamos la regla de la derivada de una potencia, ¿no? Bajamos el exponente, me queda menos 3 por i a la menos 3 menos 1. Y ya está, esa es la derivada. La queremos escribir un poco mejor, bueno, así
sería más 1, y acá menos por menos da más, y si no te gusta escribir una potencia negativa, podemos poner así, 1 sobre i a la cuarta. Pero eso es indistinto, ¿no? Acá para me olvidé el 3. Más 3 sería. Para que más 3 sobre i a la cuarta. Y ya está. A esto mismo llegás si en vez de hacer distributiva, haces la derivada de esto por este sin derivar, más este sin derivar por la derivada de este. Pero me parece que se trabaja un poco de más. ¿Se entendió lo que hicimos? Sí. Igual, puede quedar también Sí, profe, gracias. 3 y a la... ¿A la menos 4? O sea, todo lineal. ¿Cómo? Perdóname, me parece que se cortó un poquito el audio y no escuché. A mí me quedó 4i al cubo más 1 más 3 y elevado a la menos 4. No, está bien, es lo mismo. Lo que pasa es que eso no es lineal. O sea, porque o sea, lineal es con un exponente igual a 1, digamos. Acá tenés un exponente negativo, es i a la menos 4. O sea, eh, eh, no, está bien, sí, esto es lo mismo, sí, totalmente, que escribir 4i cubo sería más 1, más 3i a la menos 4, sí, por supuesto, ¿no? Eso cada uno lo escribe como más le gusta. Pero recordad que este es un exponente negativo. El exponente negativo en principio es una fracción, ¿no? Depende cómo estén las cosas. Pero sí, es lo mismo, es lo mismo. Sí, sí. Profe, Eh, ¿podríamos hacer el F? este mismo, Claro, la misma condición. dale, a ver, el F. El F. A ver, el F. El F. Bueno, dale, hagamos el F, sí, ¿por qué no? No, lo que pasa es que el F, viste que lo dejaron para el final, ¿no? Y justamente F, bueno, vamos a ponerlo en una... No, pero no porque, no porque es difícil, porque hay que hacer muchas cuentas, ¿viste? Justamente esto es, creo, lo que preguntaba recién alguien. Digamos, si vos tenés en el medio una suma o otras cosas, ¿también aplicás las reglas de derivación respecto de ese tipo de operaciones que tenés? Por supuesto que sí. Y este es un claro ejemplo. Mira, acá tenés en principio un cociente, pero fíjate que en el numerador de ese cociente hay un producto, x por la tangente de x. Pero encima, en ese producto hay otro cociente, que es la tangente de x, que es seno sobre coseno. O sea que acá tenés como unas cajas chinas, ¿viste? Una dentro de la otra. Bueno, y acá para derivar, y es feo. Pero bueno, vamos a hacerlo, dale. Primero recordar que yo no le pongo TG, le pongo tan. No sé. Tangente de x es seno de x sobre coseno de x. Primero recordar eso, ¿no? También un truco que está bueno es hallar la derivada de la tangente y ya medio como tener la parte, ¿viste? Es como una derivada que vos ya conocés y a partir de ahí, cada vez que aparece la tangente y te toca derivarla, si te acordás mejor y si no lo vas a buscar como uno lo hace. Pero de todas maneras, digo, vamos a ver cómo sería esto si uno lo quiere hacer así, tal cual, formalmente como está expresado. Entonces, la derivada de P, por regla de derivación, ¿no? Esto, hacerlo por definición, sería sinceramente entrar en un lugar donde no vas a salir, por lo menos bien. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, la regla de la derivación de un cociente te dice que tenés que agarrar el numerador y derivarlo. Acá le pongo por para que nos acordemos que es la derivada por el denominador sin derivar menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, ¿no? Hasta ahí vamos bien. Dividido el denominador al cuadrado. Ahí no hay mucho que... Ahora, el problema es acá. Vamos a ver esto. Acá vos tenés a su vez
a su vez tenés un producto. Entonces tenés que hacer la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Y finalmente, lo que les decía, a su vez la tangente es un cociente. Entonces, esto, lo que tenemos que hacer, ¿no? Recordar que la tangente es seno sobre coseno. Y volver a usar la regla del cociente. Entonces tenés que hacer la derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador. Todo dividido el denominador al cuadrado. Bueno, esto era lo que les decía, que uno lo puede hacer aparte, pero vos fíjate que haces esto y el resultado va acá. Después, todo esto, el resultado va acá y después seguís derivando. Entonces, podríamos empezar por acá y dale, ya que está, ya que lo escribimos así, a ver, hagamos esta parte que está en rojo, ¿no? A ver, la derivada del seno es el coseno por el coseno, dice ahí, menos el seno de x por la derivada del coseno, que es menos el seno de x. Todo dividido el coseno de x al cuadrado, que vamos a escribirlo como se acostumbra a escribir. Para ahorrarte el paréntesis, uno escribe directamente coseno cuadrado. Es para ahorrarnos el paréntesis este que está acá. Acordate que coseno cuadrado significa que el cuadrado está afectando al coseno, no a la x. También uno podría escribir tranquilamente así, ¿no? A ver, esto es una huevada. Pasa que es para no confundirse. Uno, si vos pones así, ya también te das cuenta que el cuadrado no está afectando a la x, está afectando al coseno. Si no, tendrás que haber escrito esto. Si vos querés que el cuadrado afecte a la x, lo tenés que meter dentro del argumento, ¿no? Pero justamente para visualizarlo más rápido y no confundirse, entonces uno al cuadrado se acostumbra a ponerlo al lado del nombre cos. Es una cuestión de notación nada más. Bueno, ¿para qué voy a borrar si no hacemos el despelote? Bueno, fíjate lo que nos queda, la derivada de la tangente. O sea, voy a seguir con el rojo. La derivada de la tangente, entonces, nos queda coseno cuadrado, ¿no? Coseno por coseno. Fíjate que menos por menos da más. Seno por seno es seno cuadrado. Abajo seguimos poniendo el coseno cuadrado. Y acá aparece la identidad trigonométrica más linda y la primera que uno aprende, que es la suma de los cuadrados del seno y del coseno del mismo ángulo, te da 1. Así que la derivada de la tangente es 1 sobre coseno cuadrado de x. Esto es la derivada de la tangente. Por ahí, si ustedes miran algún libro o lo van a buscar o lo meten en un programa, viste que te deriva las cosas, por supuesto, va a aparecer secante cuadrado. Bueno, eso simplemente es porque 1 sobre el coseno cuadrado es la secante cuadrado. ¿Por qué? Porque 1 sobre coseno la llaman secante. No sé, la verdad, para mí es un gastar nombres inútilmente, pero bueno, secante es 1 sobre coseno, cosecante es 1 sobre seno. Bueno, una cuestión de tradición, ¿no? Entonces, secante cuadrado es 1 sobre coseno cuadrado, nada más, digo, por las dudas, porque algunas veces aparece esto que por ahí también uno escribe un poco menos, ¿no? Así que ya sabemos que donde está la tangente cuando la derives es 1 sobre coseno cuadrado, que si te lo acordás está perfecto, ¿eh? Y si no te lo acordás lo vas a buscar o lo haces, porque tampoco es nada del otro mundo. Ahora viene la parte verde, porque ahora ya sabemos cuál es la derivada de la tangente, ya sabemos que cuando me toque derivar esto voy a poner 1 sobre coseno cuadrado. Entonces vengo por acá, espera que vamos de este lado, y me dice, la derivada del primero, igual esto es fácil, ¿eh? La derivada del primero es 1 por el segundo sin derivar, que es tangente de x, a ver, sí, ¿no? Sí. Más
el primero sin derivar, por la derivada de la tangente, que ya sabemos que es 1 sobre coseno cuadrado de x. Y nada más, listo. Ahí terminaste de derivar el producto. Y ahora ya podemos derivar esto. La derivada de P es la derivada de ese producto que lo acabo de hacer acá. Es todo esto. Así que voy a poner tangente de x más x sobre coseno cuadrado de x. A ver si me equivoqué. No, está bien. Esto por x cuadrado más 4 menos x por la tangente de x, y ahora derivo esto, que es una papa, ¿no? La derivada de una suma, como decía el compañero, preguntaba antes, la derivada de una suma es directamente la suma de las derivadas. La derivada de x cuadrado es 2 por x, la derivada de 4 vale 0, así que ni me gasto en escribirlo, y nos queda así, ¿no? Podemos agrupar 2x con x, nos queda 2x cuadrado, pero eso ya es cuestión de escribir esta expresión algebraica más fácil o con menos símbolo, eso. Y abajo lo dejo así como está. Ya esto es la derivada. Seguramente la respuesta no está así, por ahí cambia ligeramente, porque ya les digo, por ahí se resumió un poco la expresión, pero si uno está viendo, si sabes usar las reglas de derivación, bueno, ya está, esto alcanza y sobra. Bueno, ¿se entendió lo que hicimos o no? Como muchos Sí, pasos. profe, sí. Sí, sí, muchos pasos, pero sí. Sí, está bien, pero como le dije en la clase pasada, digamos, si vos sos un tipo ordenado, digamos, que no sé, que hace las cosas tranqui, despacio, bueno, es cuestión de aplicar reglas de derivación y ver bien qué tenés ahí, ¿no? Eh, y es práctica. Tampoco uno se va a volver loco con esto, porque la verdad que hoy por hoy estar pensando en que uno va a ponerse a derivar así cosas re extrañas, y la verdad que no, digamos, las derivadas las hacen los programas. Pero bueno, entender que hay reglas de derivación, muchas veces hay una derivada sencilla que uno la saca mentalmente, como cuando vos tenés que hacer 3 por 4 no vas a buscar la calculadora, ¿no? Me imagino, haces 12, bueno, tenés que derivar x cuadrado, decís 2x, no te vas a poner a buscar. Bueno, listo. Bueno, vamos a hacer algo, porque si no, no hacemos nada. Y a ver hasta dónde llegamos. Profe, Bueno, ¿qué significa el ejercicio anterior cuando dice cot? ¿cómo? En el ejercicio el 5 hay una parte que dice cot. No sé qué significa. En la respuesta me decís vos. No, 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 lo que nos da el ejercicio. La cotangente, ¿no es? Ah, para ahora. Esto. Sí, claro, es lo que dice el compañero. La cotangente es 1 sobre tangente. O sea, es como que, o sea, 1 sobre coseno es secante. 1 sobre seno es cosecante y 1 sobre tangente es cotangente. O sea, cotangente es 1 dividido la tangente, que es el cociente invertido. En vez de ser seno sobre seno, es coseno sobre seno, es eso solo. Ah, ok. Son los nombres que se le pone a las inversas de las trigonométricas clásicas. Eh, sí, sí, algunas veces aparecen estos nombres, eh, pero bueno, no hay que asustarse. Bueno, así que bueno, nada. ¿No que el ejercicio que estábamos trabajando recién termina ahí o hay que seguir? No, y depende. En este caso, como te dice ayer la derivada, termina ahí, digamos, como se cae, lo dejás. Ahora, si vos querés ir a mirar la respuesta para ver si lo hiciste bien, posiblemente lo tengas que trabajar un poquito para dejarlo como está la respuesta. Eh,
El tema va a estar cuando nosotros la derivada la necesitemos usar para algo. Entonces ahí sí, posiblemente te convenga escribir a esa derivada que te quedó de la forma más sencilla posible. Por ejemplo, nosotros vamos a ver que es útil algunas veces derivar a la derivada, lo que vamos a llamar derivada segunda. ¿Está bien? Entonces, en ese caso, si vos tenés que derivar a la derivada, y bueno, escribila lo mejor que puedas, porque si vos dejas una cosa horrenda, vas a tener que volver a derivar una cosa horrenda, ¿no? Eh, eh, pero contestando concretamente a tu pregunta, si acá el problema era solo de derivada, y bueno, ya está, lo hiciste. Te quedó así, medio fulero. Igual mucho no se puede reducir eso, tampoco. O sea, tampoco uno puede hacer, creo, no sé, no lo vi bien. Eh, No, profe, la respuesta del libro está, creo que más feo que este. ¿Está más feo O todavía? sea, está igual, nada más que el denominador lo puso como una multiplicación. O sea, 1 sobre. Está bien. Bueno, pero acá seguramente puso 2x cuadrado, seguro. No, esto no lo habrá escrito así. En vez de poner x y 2x, habrá puesto 2x cuadrado. Pero sí, también está en ustedes practicar y ver que dos expresiones son la misma cosa escritas distintas, ¿no? También un poco eh, ustedes también practican eso, ¿no? Cuando terminan de derivar y van y ver lo, lo que da la respuesta, uno no es que dice, está mal porque me dio distinto, no, míralo bien porque por ahí es lo mismo escrito en forma diferente. Bueno, em, listo. Em, bueno, vamos a seguir, eh, a ver, acá. Em, digamos, en esta parte lo que vamos a terminar de ver la unidad 4. Eso sí, vamos a cerrarla más o menos, que en la unidad 4 nosotros presentamos, hay un mosquito que me quiere morfar y todavía no lo puedo matar. En la unidad 4 presentamos la idea fundamental para análisis de derivada. Tratamos de darle una primera vuelta de tuerca, ¿no? Como mejor aproximación lineal, como velocímetro de la función, o sea, diferentes eh, eh, cuestiones conceptuales que hay alrededor de la idea básica de derivada. En la unidad que viene, en la 5, ya vamos a ver qué tipo de aplicaciones concretas podemos ir haciendo, o sea, para qué nos puede ser útil conocer la derivada de una función. Em, pero antes de terminar justamente la unidad, necesitamos algunas veces derivar una función partida para ver si es derivable, ¿no? De la misma manera que habían ejercicios donde había una función partida y me preguntaban, che, ¿es continua? Bueno, entonces vieron que cuando la función es partida se complica un poco, porque justamente en el lugar en donde se parte, en ese punto, digamos, a la derecha tenemos una cosa, a la izquierda tenemos otra, entonces hay que hacer un análisis un poco más complejo. Entonces acá esto no va a ser la excepción con la derivada. Así que, primero que nada, vamos a decir lo obvio. Por definición, la derivada es un límite. Y un límite sabemos que existe cuando ese límite por izquierda y por derecha te dan lo mismo. Así que plantear el cociente incremental solamente cuando delta x tiende a 0 por la derecha es pensar en una derivada lateral por la derecha, ¿no? Que es simplemente la definición de derivada, pero acercándome al punto x sub 0 solamente por los mayores, o sea, el incremento que sea positivo. Bueno, cuando ese límite existe, a eso lo podemos llamar f' por la derecha, también algunos se escribe f' con un más abajo, yo prefiero ponerle la d de derecha, ¿no? O sea, la derivada por la derecha, o sea, tenés pendiente si te acercás por la derecha al punto. Y la pendiente te va a dar un número. Lo mismo por la izquierda, ¿no? Ahí el incremento es negativo. Si el incremento es negativo, hagamos eso porque me parece que es interesante notarlo bien. Acá tenés al x0. Si el delta x es positivo, entonces esto va a la derecha. Delta x es mayor que 0.
Ahora, si el delta x es negativo, entonces vas a la izquierda. Acá el delta x es negativo. O sea, vos siempre pones más. O sea, siempre le sumás una variación. Lo que pasa es que cuando la suma es con algo negativo, y bueno, nada, estás restando, ¿qué va a hacer? ¿No? Porque sumar algo negativo es restar. Así que cuando te acercás por la derecha al punto, o sea, acercarte al x0 por la derecha es lo mismo que decir que delta x es positivo. Y acercarte al x0 por la izquierda es decir que delta x es negativo, ¿no? Y bueno, si los límites de los cocientes incrementales existen, entonces decimos que la función es derivable a la izquierda o es derivable a la derecha. Por supuesto que va a ser derivable concretamente si las dos cosas son iguales, ¿no? Eso es como todo límite, ya lo sabemos. ¿Qué es lo que dice acá, ¿no? La definición de límite, la f' en x0 existe si y solo si la derivada por la izquierda y la derivada por la derecha existen y son iguales, ¿no? Esto solamente como para... Y veamos un ejemplo concreto de esto. Mira, acá el ejercicio 4 te dice demostrar que g de x, el valor absoluto, no es derivable en cero. Eso ya lo hicimos el otro día, así que no lo vamos a volver a hacer, por supuesto. Pero hagamos el b. Demostrar que esta función, y creo que una compañera, no sé si fue a la mañana o a la tarde, yo ya no me acuerdo, ¿viste? Pero preguntó, siempre que haya un valor absoluto, la función no va a ser suave, o sea, va a carecer de derivada. El hecho de que en su expresión haya un valor absoluto, digamos, como para uno tratar de buscar una regla, ¿no? Digamos, así como rápida, de decir, uy, mira, hay un valor absoluto, seguramente ahí la función es puntiaguda, digamos, no tiene derivada. Bueno, la respuesta es no. Eso va a depender mucho de la función que estás mirando. Y acá hay un ejemplo clarísimo. Fíjate, h de x, que es x por el valor absoluto de x, ¿no? Tiene un valor absoluto, así que uno piensa, uy, por ahí hay algo raro, ¿no? Si lo queremos escribir como función partida, estas son dos cosas. Es x por x, si x es mayor o igual a 0, porque el valor absoluto coincide con su argumento cuando x es mayor o igual a 0, o te da x por menos x, si x es menor que 0. La verdad que esto lo podemos escribir mucho mejor. Es x cuadrado o menos x cuadrado. Fíjate que esta fórmula, escrita así en forma tan abstrusa, digamos, x por el valor absoluto de x, es o esta parábola o su opuesto, ¿no? A la parábola, digamos, la parábola reflejada respecto del eje x. Entonces, esto va a ser si x es mayor o igual que 0, esto si x es menor que 0. Entonces, dice, tenemos que probar que esta función partida es derivable para todo x y calcular la derivada. Bueno, ¿cómo procedemos a hacer una cosa tan extraña? Vos tenés que derivarlo siempre y es una función partida. Bueno, justamente de eso se trata esta partecita de la clase. Digamos, ¿tenemos alguna herramienta como para atacar un problema de derivar una función que está partida? Bueno, esto vamos a hacerlo en la forma clásica y después vamos a ver justamente un resultado que nos va a ayudar. Entonces, a ver, vamos a... Sí, ¿Se puede hacer con las propiedades? Eso. sabes que te escucho muy bajito, discúlpame, pero por eso soy yo que estoy medio sordo, ¿eh? ¿Se puede hacer con las propiedades? Eso. Bueno, sí, cuando veamos este teoremita que vamos a ver dentro de 3 minutos. Justamente la idea de ese teorema es que me permite usar las propiedades, las reglas de derivación, pero también tengo que ver algo que tiene que ver con un límite. ¿Está bien? Entonces, pero ahora vamos a ver que hasta qué punto puedo usar las reglas de derivación y cuándo no. O sea, las reglas de derivación básicamente las podés usar cuando vos tenés derivada clara a izquierda y derecha. O sea, yo sé que decir esto es lo mismo que casi no decir nada, pero hagamos directamente el ejercicio y vayamos explicándolo
a ver, tenés, como siempre hacemos, el eje X, en el 0, la función vale, bueno, no sé cuánto vale 0. A la izquierda del 0 vale menos x cuadrado y a la derecha del 0 vale x cuadrado. Entonces, la pregunta es esta. Si estamos trabajando, fíjate vos lo importante que es, yo sé que es una cuestión de topología, pero ¿por qué uno siempre cuando está mirando cosas que tienen que ver con derivadas dice, sea A un abierto, trabajemos en un abierto, abierto, ¿qué rompe el bola con él? El tema de el intervalo abierto, esto ya creo que es la segunda o tercera vez que lo decimos. Trabajar en un abierto significa que vos, cuando elegís un punto, tenés lugar a la izquierda y a la derecha del punto en ese lugar, en ese intervalo. O sea, tenés espacio para acercarte al punto, tanto por la derecha como por la izquierda. Si el intervalo es cerrado, resulta que hay dos puntos donde eso no pasa, que es en el principio y en el final. Ahora, mientras que el intervalo sea abierto, no importa el punto que elijas. Cualquier punto dentro del intervalo abierto tenés lugar a la izquierda y a la derecha para acercarte. ¿Está bien? Entonces, si X, vamos a decir así, si X pertenece al intervalo abierto que va desde 0 hasta más infinito, entonces la fórmula que está actuando siempre a izquierda y a derecha es x cuadrado. Entonces ahí podemos usar regla de derivación. Y la derivada va a ser directamente la derivada de esto, que es 2x. Lo mismo, el mismo análisis hacemos en el otro intervalo abierto. Si x es cualquier número que va de menos infinito a 0, entonces vos decís, cualquier punto que elija acá, la fórmula que estoy usando para calcular a la función es menos x al cuadrado. O sea, cuando me paro en un punto, cuando voy para un lado y para el otro, siempre tengo la misma expresión para usar. No importa lo cercano que esté del 0. Como es un intervalo abierto, el 0 no lo puedo tocar, por lo tanto tengo que estar forzosamente desplazado un poco hacia la izquierda del 0 y ese desplazamiento me genera un lugar para acercarme al punto elegido. ¿Está bien? O sea, no quiero machacar más sobre lo mismo porque me parece que es bastante intuitivo lo que estoy diciendo. Bueno, con lo cual, si vos agarrás un punto de acá, quédate tranquilo que la derivada es la derivada de menos x al cuadrado, que es menos 2 por x. O sea, ya sabemos que hay derivada en todos los puntos que están acá y derivada en todos los puntos que están acá. Como nos pasaba antes, ahora el problema es en el 0. Y bueno, ahí lamentablemente lo tenemos que hacer por definición. Porque acá no puedo decir que justamente cuando, acordate que es un límite de un cociente incremental. Vos te parás en el punto 0 e incrementás a la función. Cuando la incrementás a la derecha, usás una fórmula. Cuando la incrementás a la izquierda, usás la otra fórmula. Entonces, ahí no podés usar la regla de derivación. Porque, ¿qué vas a derivar? ¿A esto o a esto? Si tenés que usar las dos al mismo. Entonces, por eso tenemos que usar la definición. Es en ese único punto que estamos usando la definición. Porque en todos los otros puntos pudimos usar las reglas. ¿Eh? Entonces, sí. No, está bien, se entendió. Sería como para x 0 igual a 0. Sería. Claro, claro. Cuando la x vale 0, en ese punto no sabemos. Fíjate lo que pasaba con el valor absoluto. El valor absoluto. O sea, en cualquier parte de acá, la derivada existe y te da menos 1. En cualquier punto de acá, la derivada existe y te da 1. El problema era justamente acá. Porque cuando incrementás de un lado tenés una cosa y cuando incrementás del otro lado tenés otra. Entonces puede pasar que el cambio de la función sea tan brusco que no la hace suave. Eso significa que no existe la derivada. Ahora, no sé si siempre va a pasar. Algunas veces pasa y otras veces no. Bueno, ahora lo que tenemos que ver en este caso,
si en esta fórmula en particular, fíjate que si dibujamos un poquito, un poquito, ¿no? Si dibujamos, fíjate que no es difícil hacer el dibujo de esta función partida, ¿no? Porque tenés la parábola x cuadrado a la derecha del 0, ¿no? X cuadrado, y a la izquierda del 0 tenés menos x cuadrado. Si vos, hasta si lo mirás, parece como una cúbica, ¿no? Pero no es una cúbica. Es esta misma parábola que está reflejada respecto del eje X. Ahora, solamente hago la pregunta mirando este gráfico bastante feo que me sale. ¿Podemos anticipar que la función en el 0 es suave? ¿O les parece que va a tener un comportamiento como el valor absoluto este que está acá, que tiene ahí una cosa pinchuda que... ¿Qué parecería acá? Y parece más suave que la otra. Sí, bueno, parecería que sí. Eh, De hecho, hasta uno puede hasta anticipar que la derivada tendría que darte 0, porque parecería que la recta tangente... Fíjate otra cosa, si esto llega a tener derivada, significa que tiene recta tangente, y fíjense cómo la idea de tangente que se apoya en la función, pero no la corta, acá se va al demonio, porque la ecuación de la recta tangente sería exactamente el eje X, que la está partiendo al medio a la curva. Sin embargo, es la ecuación de la recta tangente si llega a tener derivada, y la derivada me da 0. Bueno, dejemos de hablar lo que puede llegar a pasar y veamos lo que pasa. Entonces, la pregunta es, h' en 0 existe, y ahí no me queda otra que hacer por definición. h' en 0 es el límite para x, delta x tendiendo a 0 de h en 0 más delta x menos h en 0 dividido delta x. Acá es donde tenemos que calcular la derivada a izquierda y la derivada a derecha. h' en la derecha, en 0, va a ser este límite, pero solamente yendo a 0 en forma positiva. Entonces, como me acerco con delta x a 0 en forma positiva, fíjate que h de delta x va a ser directamente delta x al cuadrado. Porque cuando es positivo el número, directamente la función es el argumento al cuadrado, ¿no? Y delta x es positivo, ¿no? Porque se está acercando a 0 en forma positiva. Bien, menos h de 0, que es 0, dividido delta x. Ahora, ¿este es un límite indeterminado? Sí, pero ¿es jodido de salvar la indeterminación? No, para nada. Esto ya directamente se cancela, los delta x, y listo. Y salvaste la indeterminación. Mirá, este se te va con este. Y cuando delta x tiende a 0, y delta x tiende a 0, ¿qué va a hacer? Da 0. Cosa que ya habíamos anticipado en el dibujo. Parece que la inclinación de la recta tangente debería ser 0, o sea, horizontal. Bueno, a ver la derivada por izquierda. La derivada por la izquierda, en 0, va a ser el mismo límite, pero delta x ahora tiende a 0 por la izquierda. Como tiende a 0 por la izquierda es negativo. Si es negativo, por definición, la función, cuando le evalúas cosas negativas, usas menos x al cuadrado. O sea que acá va a ser menos delta x al cuadrado. Menos, esto no cambia, h en 0 sigue siendo h en 0, que vale 0, y acá tenés delta x. De nuevo, salvás la indeterminación muy fácil, y es cierto que te queda algo distinto en el límite, te queda menos delta x, pero, ojo, que el menos no está afectado por el cuadrado, el menos está fuera del paréntesis. Es cierto que te queda algo distinto, pero como tiende a 0, no importa si es delta x o menos delta x, el resultado al tender a 0 es 0, en cualquiera de los dos casos. Así que, finalmente, la derivada existe. O sea, es derivable esta función en todo punto. Por lo tanto, h' en 0 es 0. Luego,
¿cómo podemos escribir la derivada como función? Y tendríamos que escribir algo así. Por ejemplo, 2x si x es mayor que 0. 0 si x es igual a 0 y menos 2x si x es menor que 0. Que es lo que nos dio acá, ¿no? Esta la sacamos por regla de derivación y esta la sacamos por definición. Alguno puede decir, che, pero no puedo incluir a este valor acá, por ejemplo, porque si x vale 0, 2 por 0 te da 0, o sea, ¿por qué lo escribiste aparte? Bueno, lo escribí aparte para que se vea que lo tuvimos que hacer aparte. Pero sí, tranquilamente esto lo puedes incluir en cualquiera de las otras dos fórmulas. Bueno, se entendió entonces un poco la forma de operar en este tipo de problemas, ¿no? De nuevo, en los abiertos, donde tenemos una misma fórmula, que vos podés aplicar las reglas de derivación, las aplicás. Ahora, en los puntos donde cambia la forma de la función, y bueno, ahí lo tenemos que hacer por definición. A menos que tengamos el teorema que vamos a ver ahora. Fíjate cómo nos ayudó, por último, ver la gráfica de la función. Siempre que se pueda, siempre que sea algo fácil, ¿no? Y aunque no sea fácil, por ahí ahora con el GeoGebra también lo puedes hacer, siempre te ayuda un poco. A mí me parece, pero siempre es una inspección, ¿no? Es como para ir anticipando el resultado. Nunca nos vamos a guiar enteramente al 100% por lo que vemos en un gráfico y sobre todo hecho a mano, ¿no? Aún no siendo a mano, aún usando el mejor programa que se te ocurra, también un gráfico es simplemente una representación burda de algo ideal, ¿no? Ahora a ver si les puedo explicar un poco mejor eso. Vamos a ver entonces este teorema que, como les digo, nos puede resultar útil. Queremos entonces ver si tenemos alguna herramienta que nos permita calcular la derivada de una función partida. Entonces, si f es continua, fíjate cómo empezamos, primero que nada hay que tener continuidad en un punto x0. Si f es derivable en un entorno reducido del punto, o sea, si vos tenés derivada a la izquierda y a la derecha, en el punto no lo sé, pero a la izquierda tenés derivada y a la derecha también. Y si el límite de la función derivada en el x0 existe, fíjate que el límite de la función derivada que vos ya sabés que tenés en un entorno reducido existe, entonces la función tiene que ser forzosamente derivable y la derivada te da el valor del límite. Bueno, por otro lado, si vos tenés que la derivada, los límites no te da, es porque no es derivable. ¿Está bien? Vamos a ver un ejemplo concreto de aplicación. Mirá, acá hay una función que está partida, ¿no? Que es esta parábola a la izquierda del número 4 y tenés coseno de x menos 4 más x a la derecha del 4. ¿Está bien? Si quisiéramos hacer esto, como hicimos recién el ejercicio de x por el valor absoluto de x, ¿no? Tendríamos que practicar algo similar. Ver primero que en el número 4 la función vale algo. De hecho, lo podemos calcular, ¿no? ¿Cuánto vale la función en el número 4? Y tenemos que poner un 4 ahí y hay que ver cuánto da. No tengo ni idea, pero a ver, 4 por 4 es 16, dividido 2 es 8, 3 por 4 es 12, 12 da menos 4, más 9, bueno, según lo que, si no me falla el maní, da menos 5. Ahora, a la derecha del número 4, tenés la función coseno de x menos 4 más x. Y a la izquierda del número 4 tenés entonces esta parábola que justamente fue la que usamos para sacar la imagen. Bueno, estamos preocupados
por alguna razón, por obtener la derivada. Entonces, trabajando primero en abiertos, pues decís, en este intervalo primero, que va desde menos infinito hasta 4, la derivada es esto. ¿Está bien? Entonces agarro y digo, mira, la derivada de f, en principio, yo te digo que si x es menor que 4, pues digo 4 y pongo 0, directamente la derivada es, por usando la regla de derivación, es x menos 3. ¿Se ve? Derivo esto, ¿no? La derivada de esto me da x, porque bajo el 2, pero se te cancela con el 2 de abajo. La derivada de menos 3 por x es menos 3. Y la derivada de 9 es 0. Ahí es. Y si x es más grande que 4, o sea, en los mayores estrictos, la derivada es directamente la derivada de esto, que va a darte menos el seno de x menos 4 más 1. ¿Ves? Porque la derivada de x es 1. Acá estoy usando la derivada de una suma. Alguno me puede decir, pero acá tenés una composición, tenés que usar la regla de la cadena. Sí, es cierto. Pero la derivada de lo que está dentro es 1. Por eso hay que multiplicar por 1 y ni lo puse. ¿Está bien? Porque es la derivada del coseno, evaluado acá, que me da menos seno de esto, por la derivada de lo de adentro. Pero la derivada de x menos 4 es 1. Así que ni lo pongo. ¿Está bien? Entonces, sabemos que hay derivada a la izquierda y a la derecha del 4. ¿Está bien? Ahora, la pregunta es, che, ¿existe la derivada en el número 4? Le hago una pregunta, Sí. pero ¿no dice que x es menor o igual a 4? No, pero acá estoy pensando en la derivada. Como estoy pensando en la derivada, tengo que trabajar en abiertos, porque estoy Ah, ok. tratando de usar las reglas de derivación. Justamente, como quiero usar las reglas de derivación, tengo que estar seguro de que tanto de un lado como del otro, en cualquier punto que yo me pare, estoy usando la misma fórmula. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí. Por eso no pongo menor o igual que 4, porque en el igual a 4 yo no puedo decir que la derivada es esto, porque no lo sé, porque justamente cuando me paro en 4, me paro en el, me paro en el valor 4, ¿no? Entonces, cuando hago un incremento positivo, pasé de este lado y tengo que usar esta fórmula. Por eso, en el número 4 específicamente, en el número 4 no puedo todavía decir si hay derivada. Lo que sí seguro hay derivada, porque la sacamos por regla de derivación, es en cualquier punto que esté o en este intervalo, que te va a dar esto, la derivada, o en este intervalo que te va a dar esto. Ahora, para sacar f' en el número 4, lo que tendríamos que hacer es lo que hicimos antes, por definición. Tenemos que hacer derivada por izquierda, derivada por derecha, hacer el cociente incremental, pero la verdad que eso es bastante feo. Antes lo hicimos, fue fácil porque la función era fácil, pero acá cuando hagas por izquierda y por derecha vas a tener que usar fórmulas más, un poco más complicadas. Y la verdad que más allá de que se pueda o no hacer, por algo vimos el teorema anterior. Entonces, hasta ahora, ¿qué tenemos? Gracias a este análisis muy sencillo que hicimos, vimos que existe la derivada en un entorno reducido del número 4. ¿Por qué? Porque tenés derivada a la izquierda y a la derecha. O sea, en un entorno reducido del número 4 hay derivada. ¿Son diferentes fórmulas? Sí, pero derivada hay. ¿Qué va a ser? A mí el teorema me dice, che, tenés que tener derivada en un entorno reducido. Listo, lo tengo. ¿Que son fórmulas distintas? El teorema no me dice nada de eso. Ahora, el teorema te pide que la función tiene que ser continua. Continua en x0 igual a 4. Ah, eso lo tengo que chequear. Eso no lo chequeé. Tengo que venir acá y ver si el límite por izquierda y por derecha da lo mismo. Es muy fácil porque no hay indeterminación, así que vemos que f en el número 4 da menos 5. El límite para x tendiendo a 4 por la derecha de f de x es el límite para x tendiendo a 4 por la derecha de el coseno de x menos 4
más x. ¿Y cuánto da esto? Esto te da el coseno, acá 4 menos 4, esto es reemplazo directo, ¿no? No tenemos ningún tipo de indeterminación. 4 menos 4 es 0, coseno de 0 es 1, 4, x tiende a 4, 4 más 1, 5. Ah, entonces esto es más 5, me debo haber equivocado. Bueno, igual ahora lo hacemos bien. Y el límite para x tendiendo a 4 por la izquierda de f de x, ahí tengo que usar la otra fórmula. El límite para x tendiendo a 4 por la izquierda de x cuadrado sobre 2 menos 3 por x más 9 y nada más. Acá de nuevo reemplazo directo, no sé por qué puse menos 5, pero ahora lo voy a chequear bien. Cuando acá pongo un 4, esto da menos 12. Ah, no, es positivo porque tengo más 9. No, es positivo, porque esto es 12, menos 12, perdón. Menos 12 más 9, menos 12 más 9 es menos 3, pero esto daba 8, y 8 menos 3 es 5. O sea que el límite coincide, son iguales, y coincide con la imagen. Por lo tanto, f es continua en x igual a 4, porque tenés límite y coincide con la imagen. Y acá vamos a poner más 4, más 5 digo, que es el valor de... Profe, disculpen, Sí, ¿cómo se había llegado al valor de la imagen? reemplazando acá. Lo que pasa que reemplace, porque en la imagen sí es lo que dijo el compañero. Si yo quiero calcular lo cuánto vale la función en el número 4, ahí hay que reemplazar acá. Pasa que reemplacé, hice las cuentas mentalmente y me salió mal. Puse menos 5. Claro, para sacar la imagen entonces reemplazó un 4 en la función que lo contempla, que es el x menor o igual a 4. Claro, El para x al sacar, cuadrado. sí, 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 para sacar el valor de la imagen, sí, tengo que ir ahí, sí, eso sí, sí, sí. Bien, ahora, tenemos entonces que f es continua en el 4, lo chequeamos. ¿Existe la derivada en un entorno? Lo chequeamos. A ver, ¿qué es lo último que me dice? Si existe el límite de la función derivada y te da algo, entonces la derivada existe y te da ese algo. Y acá entendemos por qué está bueno este teorema. Porque es mucho más fácil calcular el límite de la función derivada, que la función derivada está actuando hasta ahora en los alrededores de 4, pero no en el número 4. Pero si esto tiene límite, si su función derivada tiene límite, entonces la función tiene que tener derivada y la derivada es directamente el valor del límite. Por eso es mucho más fácil trabajar con este teorema que estar calculando la derivada por definición. Porque acá lo único que tengo que hacer ahora es ver, preguntarme si existe el límite cuando me acerco al número 4 de la función f'. Fíjate que cuando vos te acercas al 4, el 4 no lo estás tocando nunca. Entonces la función usas esta. Y ahí tenés que hacer de nuevo izquierda y derecha, pero con la fórmula partida de la derivada. Entonces digo, el límite cuando x se acerca a 4 por la derecha de la función f' de x es el límite para x tendiendo a 4 por la derecha de esto. O sea, menos el seno de x menos 4 más 1. ¿Y cuánto da? 1. ¿Ven? Ahora, el límite para x tendiendo a 4 por la izquierda de f de la derivada, ahí tengo que usar la otra fórmula. Tengo que usar la fórmula esta que está acá, x menos 3. Tengo que hacer el límite para x tendiendo a 4 por la izquierda de x menos 3. ¿Y cuánto da eso? Bueno, cuando x tiende a 4, todos estos salen por reemplazo directo, no estoy haciendo nada raro. Esto tiende a 1. Entonces, ¿existe el límite de la función derivada? Sí, da 1. Bueno, entonces la función es derivable y la derivada te tiene que dar 1. Entonces, existe f' en el número 4 y te da 1. Acá estamos usando la propiedad o teorema que vimos recién. Si lo hacemos por definición, desde acá,
el cociente incremental, nos va a dar que es 1. Y es lo que estaríamos viendo acá, en la gráfica. Si uno calcula, y si uno dibuja la recta tangente, fíjate que la pendiente tiene toda la pinta de que es 1, ¿no? O sea, la pendiente de la recta tangente, o sea, es suave. De un lado tenés una parábola, del otro lado tenés una función coseno sumada con x, qué sé yo. Ahora, las dos funciones se pegan, o sea, es continua, pero además se pegan de forma suave. Además de continua, es derivable. Eso lo acabamos de chequear con este teorema. ¿Está bien? Es fundamental entender que f' tiene que ser continua. Porque si f no es continua, olvídate que va a ser derivable. Si ya sabemos que la discontinuidad no permite la derivabilidad. Bueno, para terminar el ejercicio, entonces diríamos que la función derivada es, ahora de nuevo lo escribo así porque me parece que es más visual. O es x menos 3, o es 1, o es menos el seno de x, menos 4 más 1. ¿Cuándo vale esto la derivada? Si x es más chico que 4. ¿Cuándo vale 1? Si x vale 4. ¿Y cuándo vale esto? Si x es más grande que 4. De nuevo, este se puede incluir en esta fórmula o en esta, porque justamente las dos fórmulas tienen a esto como límite. Pero, insisto, yo lo escribo así porque como que me parece que es más como se ve más claro que tuviste que hacer en este punto el análisis aparte. Tuviste que usar un teorema o usar la definición de derivada. Vamos a ver otro ejemplo más para que se vea la complejidad de esto. Bueno, esto se lo dejo para pensar, ¿no? Que no hay que confundir estas dos cosas. Y esto es para pensar. Porque por ahí parecen lo mismo. Para pensar. Vamos a analizar la derivabilidad de esta función. Que yo ahí tengo la gráfica hecha, pero primero vamos a analizar la derivabilidad. De nuevo, vamos a trabajar primero en los abiertos. Entre menos infinito y menos 1 usamos x cubo menos 2x. Entre menos 1 y 2 uso 2x más 3. Entre 2 y más infinito uso esta basofia que es x cuadrado más 2 por el seno de x menos 2 más 3. Bien, primero entonces calculo la función derivada en donde se puede, en donde es fácil. ¿En dónde se puede? En los intervalos abiertos. Entonces, la función derivada es, en forma, digamos, de la manera fácil que la puedo sacar, es lo siguiente. Si x es menor que menos 1, es directamente la derivada de este polinomio. Uso regla de derivación, ¿no? 3x cuadrado menos 2. Si x es menor que menos 1. Si x es igual a menos 1, no tengo idea. Pero si vos estás parado en un punto que pertenece al intervalo abierto, entonces vas a usar siempre esta cúbica y la derivada siempre va a ser esto. Si el punto que elegís está estrictamente a la derecha del menos 1 y estrictamente a la izquierda del 2, entonces la derivada te va a dar 2, porque la derivada de esto da 2. 2x te da 2, 3 te da 0, sumás, bien. Esto es si x está, insisto, estrictamente entre estos dos valores. Y finalmente, para los x estrictamente mayores que 2, tengo que derivar esto por regla de derivación, gracias a Dios, ¿no? Porque estar derivando esto por definición. Bueno, la derivada de la primera parte nos da 2x. Acá
tenemos una constante, 2, la derivada del seno es coseno, la derivada coseno de x menos 2. Si querés podemos usar la regla de la cadena por la derivada de lo de adentro, pero la derivada de x menos 2 da 1, así que tendríamos que poner por 1, si querés lo pongo como para que... Y la derivada de 3 vale 0. Listo, déjalo ahí. Esto es si x es más grande que 2. Entonces, hasta ahora sabemos que ahí hay derivada. Pero la pregunta, obviamente, es, ¿existe la derivada en menos 1 y la derivada en 2? Porque justamente son los puntos conflictivos, donde de un lado y del otro... Bueno, usemos el teorema que acabamos de ver. Primero que nada, hay que chequear la continuidad. A ver, ¿cuánto vale g en menos 1? ¿Cuánto vale g en menos 1? ¿Dónde lo voy a buscar? A ver, ¿dónde lo voy a...? Acá en la primera fórmula, ¿no? Porque para los menores iguales a menos 1. Entonces, pongo acá un menos 1 y me da menos 1 al cubo, ¿cuánto es? Menos 1. Menos 1 por 2, ¿cuánto es? 2. Y 2 menos 1 es 1. Bueno, yo calculo que deben estar haciendo alguna cuenta, ¿no? Y ahora veamos el tema del límite, ¿no? Coma. El límite cuando me acerco a menos 1 por la izquierda, ya directamente pongamos la fórmula, así no hacemos tanto despelote, es x cubo menos 2x, que obviamente va a ser 1, porque justamente coincide con la imagen, y el límite para x tendiendo a menos 1 por la derecha, ahí tengo que usar otra fórmula, tengo que usar la que está acá, 2x más 3, 2x más 3, 2x más 3, fíjate que cuando tiendo a menos 1, todo esto da 1. Por lo tanto, hay límite y coincide con la imagen. Por lo tanto, g de x es continua en x0 igual a menos 1. Lo mismo hay que hacer para el 2. Entonces, g evaluado en 2, ¿cuánto da? G evaluado en 2, vengo a ver acá y dice, para los mayores o iguales a 2 hay que usar esto. Bueno, entonces ponemos acá en el número 2 y nos da 2 por 2, 4. Cuando acá pones el 2, 2 menos 2 da 0 y el seno de 0 vale 0. Y acá tenés 3. Entonces tenés 4 más 0 más 3, que es 7. Ahora, el límite para x tendiendo a 2 por la izquierda, vamos a usar esta fórmula. 2x más 3. Fíjate que te da 7. Pues reemplazas ahí. Y cuando vos haces el límite para x tendiendo a 2 por la derecha, tenés que usar la otra fórmula, que es x cuadrado. Ay mamá, me olvidé, así que lo voy a buscar. Que va a ser más 2 más 2 por el seno de x menos 2 más 3. Y esto claramente te da 7, porque por reemplazo directo te va a dar lo mismo que su imagen. Por lo tanto, tenés límite, el límite coincide con la imagen, g de x es continua en x1 igual a 2. Eso es lo primero que te pide el teorema. Por otro lado, lo segundo que te pide es que existe la derivada en un entorno reducido del menos 1 y existe la derivada en un entorno reducido del 2. Eso lo chequeamos al principio de todo. Acá está. En los alrededores del 1, la derivada existe. En los alrededores del 2, la derivada también existe. Ahora, lo único que me falta ver es que esta función derivada tenga límite. ¿Está bien? Así que voy a copiar esto y lo voy a llevar para abajo, porque no tengo ganas de estar. Ahí está. Vamos a pegarlo acá. ¿Dónde quedó? Ay, no. Ahí, ¿dónde quedó? Debe estar por ahí, ¿eh? Che, ¿es esto? ¿Será? Ah, sí, acá está.
Para que me lo llevo para abajo. Llévalo, 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 llévalo. Disculpen la desprolijidad, pero es lo que uno puede hacer con estas clases del bien. Existen las derivadas en un entorno reducido, acá lo vemos. Ahora lo que tengo que chequear es, ¿qué pasa con el límite de la función derivada cuando me acerco a -1? A ver, con g' de x. ¿Qué pasa? Entonces tenemos que hacer izquierda y derecha. Cuando te acercás a -1, por la derecha usamos 3x² menos 2. ¿Y cuánto te da? Te da 1. ¿No? Porque esto es -1 al cuadrado por 3 menos 2. Bien. Cuando te acercás al -1 por la izquierda, usás, bueno, la constante 2 y vale 2. ¿Qué pasó? Son diferentes. Entonces, la derivada no existe. Porque por un lado te da 1 y por el otro lado te da 2. Ahí no puede ser suave la función. Es como que tenés pendiente de un lado que tiende a ser, que es 1, la pendiente de la recta tangente, pero del otro lado es 2. Entonces ahí hay un quiebre de la función. Un quiebre en la suavidad, no un quiebre. La función no está rota porque es continua. ¿Está bien? Y vemos el otro, ya que estamos. Ya que estamos, ¿no? Veamos el otro. A ver. Por lo tanto, no existe la derivada. G' en -1. No existe. Ahora, vamos a ver el otro. Entonces, el límite cuando me acerco a 2 con la derivada. De nuevo, tenemos que hacer izquierda y derecha. Cuando me acerco a 2 por la izquierda, vamos a empezar, voy a usar, che, acá me equivoqué, lo hice al revés, pero bueno, igual no cambia la conclusión, pero cuando me acerco al -1 por izquierda uso esto, y cuando me acerco al -1 por la derecha uso el 2. Ahora, cuando me acerco al 2 por la izquierda voy a usar el 2 y da 2. Y cuando me acerco al 2 por la derecha, ahí tengo que usar esta cosa, o sea, tengo que usar 2x más 2 coseno de x menos 2. ¿Y cuánto da? Bueno, cuando te acercas a... Esto vale 6. Che, tampoco existe. Qué raro, ¿eh? Che, ninguna de las dos existe. Puede ser. Bueno, son distintas. Según lo que estoy haciendo yo, si no me equivoqué en las cuentas, no existe, por lo tanto, la derivada en el número 2. Sí, porque esto cuando vale 2, coseno de 0 vale 1, 2 por 2, 4. A ver, veamos el gráfico. Porque yo con el gráfico... Sí, mira. Bueno, ahí te das cuenta. Fíjate. En el número... Esto es en el número... a ver, en el 2. En el 2, fíjate. De un lado nos daba 6 la pendiente y del otro lado nos daba 2. ¿Ves? Pendiente 2, pendiente 6. Chao. Esto no existe la derivada en el número 2. Y del otro lado, tampoco. Fíjate, acá por ahí uno no lo nota tanto, pero vos ves algo raro, digamos. ¿Está bien? De todas maneras, lo que vale es lo analítico. Porque, insisto, esto es un gráfico. Por más que lo haga el matemática en forma muy linda, no deja de ser un gráfico. Y un gráfico de una función que nosotros sabemos que una curva, ya lo expliqué esto, una curva no tiene espesor. O sea, es ideal, yo solamente lo puedo imaginar, y a duras penas.
¿Lo puedes graficar? ¿Sirve graficar? Sí, nos ayuda muchísimo a la gran mayoría de las personas para entender estas cosas. Pero la verdad es que cuando yo estoy dibujando, ya estoy falseando la idea de que esto no tiene espesor, porque si no tiene espesor, ¿cómo la dibujo? ¿Está bien? Entonces, esto quiero que quede claro, porque uno nunca puede confiar 100% en un gráfico. Nunca, ¿no? Ahora, sí confiamos 100% en las cuentas, si las hicimos bien, ¿no? Bueno, entonces, acá es como que, fíjate que nos daba, por un lado, ¿dónde está? Acá. Por un lado nos daba 1 y por el otro lado nos daba 2. O sea, a ver, si quiero tratar de mostrar, la pendiente acá es 2. ¿Está bien? La pendiente de esta, de la recta tangente. Pero si vos te acercás de este lado, la pendiente sería como de 1. ¿Ves? Acá es donde uno ve la falta de suavidad. Es como que la recta tangente de este lado sería esta y la recta tangente de este lado coincide con la recta, ¿no? Entonces, tampoco existe la derivada en el -1. Espero que este ejercicio haya aclarado aún más, ¿no? El tema de la derivabilidad, el tema de la suavidad, y ahora cómo poder usar un teorema que nos permite calcular la derivada de una función partida, sin recurrir a la definición de derivada, que es la del límite del cociente incremental, que siempre genera algún que otro problema. Recuerden que es muy, pero muy importante, cuando uno usa esta propiedad, chequear primero que la función sea continua, porque si la función no es continua, esto no funciona. ¿Está bien? Justamente eso tiene que ver con esto, que es para pensar. Es más, le voy a hacer un ejemplo bien concreto, mira, para a ver si me dan... Suponete que te escribo esta función, mira, la función f de x, que a ver, es x y x más 1. ¿Está bien? Esto es si x es menor que 2 y esto es si x es mayor o igual a 2. ¿Está bien? Entonces, dibujemos esto. No, pará. No, primero vamos a ver, che, ¿hay derivada? Bueno, hacemos el análisis rapidito, ¿no? Acá está el número 2. De este lado vale x. De este lado vale x más 1. ¿Está bien? Entonces, la función derivada, agarrás y decís, cuando está de este lado la derivada, y vale 1, porque la derivada de x. Cuando está de este lado, la derivada, y también vale 1, ¿no? Si x es más grande, es menor que 2, si x es mayor que 2. O sea, la derivada siempre vale 1. O sea, hay función derivada en los alrededores del número 2. ¿Y cuánto vale la derivada? Y la derivada siempre vale 1. Entonces, si vos agarrás y decís, che, pero entonces esto tiene límite, porque cuando te acercás con la función derivada, vale 1 de un lado y te vale 1 del otro. Entonces, la función en 2, la función derivada en 2, vale 1. Vos decís, buenísimo. Bueno, mal. ¿Por qué está mal? Porque la función no es continua. No tiene derivada. No tiene derivada. Sin embargo, el límite, cuando te acercás a 2 por la derecha de la función derivada, coincide con el límite cuando x se acerca a 2 por la derecha de la función derivada y te da 1. O sea, esto sí está bien. El problema no es que no funciona el teorema que vimos. El teorema es que vos no chequeaste que la función fuese continua en 2. Y si vos mirás, la función claramente en el número 2 es discontinua, porque para los menores que 2, la función vale esto. Y para los mayores que 2, la función vale esto. Entonces, claro que la pendiente siempre vale 1. A la izquierda y a la derecha la inclinación es 1. Pero acá no hay derivada. Por eso les pongo acá para pensar que no es lo mismo la derivada por la derecha
o la derivada por la izquierda, es lo mismo, que el límite de la función derivada cuando te acercás al punto por la derecha. ¿Mm? Acá estos límites existen y valen 1, pero sin embargo acá lo que no va a existir es la derivada por la izquierda. Perdón, acá vamos a poner en 2. No existe. Cuando te acercás de este lado, fíjense cómo te das cuenta que no existe fácil. El punto al que te estás acercando es este, la imagen. Y cuando vos incrementás con valores negativos, agarras un punto de acá. Fíjate a lo que le pasa a la recta secante a medida que vos tendés a 0. ¿Qué va pasando con estas pendientes? Fíjate que tienden a ser verticales. O sea, si vos calculás la derivada te estaría dando infinito. Y eso significa que no existe. O sea, no te da un número por la izquierda. Sí existe por la derecha. Si calculás la derivada por la derecha, ahí te va a dar 1. Esta existe, esta no tiene problema. El problema es por el otro lado, que te da infinito. ¿Está bien? Pero esto es hacerlo por definición. Por eso les digo que esto no es lo mismo que esto. Porque cuando te acercás con la función derivada, sí tiene límite, te da 1. Pero eso no es lo mismo que la derivada por la izquierda. Yo sé que parece medio loco, pero porque son cosas distintas. Una cosa es hablar de la función derivada, que estamos trabajando en un abierto con una fórmula específica, y otra es la definición de derivada, que ahí es donde vos estás viendo la función completa, de un lado y del otro lo que te va dando. Bueno, de este lado te da infinito y no existe. Bueno, gente, lo único que nos quedaría ver para terminar esta unidad, que no la terminamos, yo no entiendo por qué, bueno, es las derivadas sucesivas. Es tan fácil que la verdad que simplemente se los cuento. La derivada sucesiva es tan fácil como derivar a la derivada. Por ahí ahora parece que no tiene mucho sentido, pero pensemos como simplemente un juego simbólico. Vos agarrás una función, la derivás y te da otra función. Y la verdad que la función esa no sabe que es la derivada de alguien. O sea que vos podés, con toda tranquilidad, volver a derivar a la derivada, porque es a su vez una función. Y así sucesivamente. A eso lo vamos a llamar derivada sucesiva. A la derivada primera la vamos a llamar justamente primer derivada, la derivada primera. A la derivada de la derivada la vamos a llamar derivada segunda. A la derivada de la derivada de la derivada la vamos a llamar derivada tercera. Y así sucesivamente. ¿Cuántas veces podés derivar? Bueno, todas las que quieras o todas las que puedas. ¿Está bien? La definición concreta es esta, es una definición recursiva que yo ni le daría pelota, simplemente es el cociente incremental de la derivada anterior, nada más que eso. Una cuestión de notación, cuando tenés una derivada de orden muy alto, entonces el tema de usar los apóstrofes se vuelve medio hincha, porque vos decís la derivada quinta que vas a poner así. Bueno, entonces lo que normalmente se hace es poner la derivada de orden 5 y se lo pone entre paréntesis para que uno no se confunda con una potencia. Entonces cuando ustedes vean a una función y que tiene arriba un paréntesis chiquitito con un número, es el orden de derivación, la derivaste 5 veces. ¿Está bien? Concretamente, agarremos alguna pavada y hagamos, si yo tengo a f de x, que es el coseno de x más 2x a la quinta, entonces digo, che, ¿y la derivada cuál es? Bueno, la derivada del coseno es menos el seno de x. Y la derivada de esto es 10 por x a la cuarta. Bien, ¿y cuál es la derivada de la derivada? Bueno, agarra esto y derivar otra vez. La derivada de menos seno de x es menos el coseno de x, porque la derivada del seno es el coseno y el menos es como una constante que la dejas quieta. Y la derivada de la potencia es 40 por x al cubo. Bueno, y la derivada tercera,
que la podemos escribir así. Y bueno, la derivada del coseno es menos el seno, y menos por menos más. La derivada de esta potencia, incluyendo este coeficiente que tiene adelante, es 3 por 40, que es 120, x al cuadrado. Bueno, y así sucesivamente. Digamos, esta función, por ejemplo, se puede derivar todas las veces que quieras. O sea, puedes calcular la derivada de orden 1000 si querés. Es cierto que a partir de un momento las derivadas se vuelven cíclicas, porque esta potencia tiende a desaparecer. Va a llegar un momento en que la derivada de esto te va a dar 0. Pero sin embargo, la derivada de la función trigonométrica esta te va dando coseno menos seno menos coseno, seno, y acá empieza otra vez. La derivada de esto te da coseno y después así. Y esto empieza en forma cíclica a darte estas 4 funciones y se empieza a repetir siempre. Pero simplemente derivadas sucesivas es esto, es derivar a la derivada. ¿Para qué me puede servir? Eso es tema de la unidad que vamos a empezar, si Dios quiere, la clase que viene. Así que por ahí ustedes tienen algún ejercicio que dice sacar la derivada segunda, tercera, qué sé yo. Bueno, es simplemente esto, hacer la derivada de la derivada. Tengo una pregunta, profe. Sí, Ya con esto podemos terminar el trabajo 4, ¿no? sí. Ya con esto, Y sí. lo que quería preguntar es, ¿el lunes qué feriado hay? ¿Hay clases? No, el lunes que es feriado no hay clase. Ah, ok. No, los feriados son feriados, digamos. Los respetamos más allá de que estemos dando clase, porque virtualidad no significa esclavitud. Bueno, así que ahí aprovechen para poder ponerse al día con estos temas y bueno, nada, vamos a ver cuánto podemos hacer de este trabajo práctico número 5 que nos falta por ver, pero hasta ahí, hasta donde lleguemos, es lo que vamos a tomar en nuestro examen. Bueno, Hoy hay clase con Romina, ¿no? ¿cómo? Sí, sí, sí. Hoy hay clase. Sí. No, es que la otra vez también hubo, lo que pasa que fue a la tarde, porque ella tenía un problema personal, pero fue Sí. solamente por el miércoles pasado. Ok. Bueno, gente, que pasen un muy lindo fin de semana largo, el que pueda descansar hágalo, y el que no importa, igual disfrute como pueda. Gracias y nos vemos. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Hasta luego.